A veces creemos que conocemos a una persona. Lo que vemos, lo que escuchamos, los momentos que se comparten, parecen suficientes. Pero la verdad, casi siempre es mucho más profunda de lo que se ve. Esta es la historia de un hombre conocido por su carisma. Alguien que llama la atención con su presencia, su mirada intensa y su silencio. Pero había una parte de él que nadie conocía. Un talento oculto, quizá incluso escondido de sí mismo. Una noche, sin planearlo, sin pensarlo, ese talento salió a la luz. Y ese momento no fue solo un momento. Fue el instante en que una vida cambió. Tal vez en esta historia encuentres una parte de ti. Tal vez recuerdes algo que llevas tiempo guardando. Porque algunos talentos no están hechos para esconderse, sino para sentirse. Y ahora, la verdadera historia comienza. Talento oculto. Capítulo 1. La imagen visible. Los primeros rayos del amanecer se extendían lentamente sobre la ciudad, mientras una fina línea de luz se filtraba entre las cortinas, rompiendo suavemente el silencio de la habitación. La ciudad aún no había despertado del todo, pero la vida ya empezaba a tomar su ritmo. Jalil abrió los ojos unos segundos antes de que sonara la alarma. Era una costumbre, un reflejo nacido de una vida disciplinada. Se quedó mirando el techo durante unos instantes sin moverse. Como si preparara su mente para el día que comenzaba. Respiró profundamente, y luego se incorporó lentamente. Todo en su habitación estaba en orden. Minimalista, pero con carácter, igual que él. Sobre la mesita había un reloj, algunos libros y un marco de fotos. Dentro del marco, una fotografía antigua. Pero Jalil prefería no mirarla. Al menos, no por las mañanas. Se levantó, abrió completamente la cortina y dejó que la luz llenara la habitación. La ciudad apareció ante sus ojos, personas, coches, prisas, todos corriendo hacia algún lugar. Pero Jalil nunca tenía prisa. Porque él no era de los que corren. Era de los que observan. Ducha, café, un breve ejercicio. Todo estaba planeado, todo en su lugar. Cuando se paró frente al espejo, se miró durante unos segundos. No era una mirada de admiración, era la mirada de alguien que intenta entenderse. ¿Qué veían los demás cuando lo miraban? Carisma, frialdad, seguridad, quizás, un toque de misterio. Pero nadie, absolutamente nadie, veía lo que había detrás de esa mirada. Y tal vez, Jalil quería que siguiera siendo así. Cuando salió a la calle, la ciudad ya estaba completamente despierta. Las calles llenas, el aire vivo. Era imposible no notar las miradas. Pero Jalil ya estaba acostumbrado. Entró en una cafetería. En el momento en que cruzó la puerta, sintió como algunas miradas se dirigían hacia él. El camarero se acercó con una ligera sonrisa. Lo de siempre. Jalil asintió levemente. Sí, respuestas cortas, claras, no necesitaba más. Se sentó junto a la ventana. Mientras esperaba su café, observó el exterior. La gente pasaba, la vida fluía, pero él parecía estar un poco fuera de ese flujo. Su teléfono vibró. Notificaciones, mensajes, etiquetas. Para Jalil, las redes sociales eran solo una herramienta. Pero para los demás, él era una historia. Fotos sonriendo, miradas intensas, momentos perfectos, pero en ninguno de ellos estaba realmente él. Tomó un sorbo de su café. En ese momento comenzó a sonar una música suave en el lugar. Una melodía delicada, de esas que la mayoría ignora. Pero los dedos de Jalil empezaron a seguir el ritmo sobre la mesa, casi sin darse cuenta. Por un instante, su mirada cambió, como si hubiera entrado en otro mundo. No solo escuchaba la melodía, la sentía. Cada nota tocaba algo dentro de él. Y en ese momento, algo que llevaba oculto comenzó a moverse en su interior. Pero Jalil reaccionó, detuvo sus dedos, respiró hondo, y bebió otro sorbo de café, como si nada hubiera pasado. El resto del día transcurrió perfecto, al menos desde fuera. Reuniones, conversaciones, sonrisas. Las personas se sentían atraídas por su presencia.
Sus palabras eran pocas pero impactantes. Jalil tenía peso, pero durante todo el día, había algo en su mente. Esa melodía. Al caer la noche, la ciudad comenzó a calmarse. Jalil regresó a casa. Cuando cerró la puerta, fue como si desconectara del mundo exterior. Se quitó la chaqueta, dejó los zapatos a un lado, y se quedó en silencio. Ese era el momento. El verdadero Jalil empezaba a aparecer. En una esquina del salón, había un piano cubierto. Nadie lo sabía, nadie lo había visto, y él no quería que nadie lo viera. Se acercó lentamente, tomó la tela que lo cubría. Dudó un segundo, como si estuviera a punto de cruzar un límite. Y, entonces, la retiró. Las teclas brillaron bajo la luz. Se sentó, colocó sus manos sobre el piano, y cerró los ojos. La primera nota, luego otra, y de repente, ese hombre frío, controlado, distante, desapareció. En su lugar apareció alguien completamente distinto. Más real, más profundo, más frágil pero también más fuerte. La melodía llenó la habitación. Pero no era solo música. Era un lenguaje, cada nota, una emoción no dicha. Cada transición, un recuerdo escondido. Y Jalil, por primera vez en el día, era verdaderamente él, pero había algo que no sabía. Ese momento, esa música, ese mundo secreto, muy pronto, dejaría de ser solo suyo. El momento en que el silencio habla. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y las farolas se encendían una a una. Afuera la vida seguía, pero dentro de la casa de Jalil, existía otro mundo. Estaba sentado frente al piano. El tiempo había desaparecido. No sabía si habían pasado minutos o horas. Pero mientras tocaba, algo dentro de él se aligeraba. Como si todo lo que no había podido decir, saliera a través de sus dedos. De repente se detuvo, abrió los ojos, respiró profundamente, y susurró, «Esto, es solo mío». Era una aceptación, pero también, un miedo. Al día siguiente, todo parecía igual, la misma mañana, la misma rutina, las mismas personas, pero dentro de Jalil, algo había cambiado. La melodía de la noche anterior seguía en su mente, y esta vez, no quería escapar de ella. Por la tarde, fue a su cafetería habitual, pero esta vez había algo diferente. En una esquina, había un piano. Siempre había estado ahí, pero Jalil nunca se había acercado. Nunca lo había tocado. Hoy, no podía dejar de mirarlo. Era como si el piano lo llamara. El camarero le trajo su café, pero Jalil no estaba ahí realmente. Sus ojos estaban en el piano. Una voz dentro de él. Ve, otra. No. Pasaron los minutos. La gente entraba, salía, reía. Pero para Jalil, el tiempo se había detenido. Finalmente, se levantó. Un silencio suave llenó el lugar. Nadie sabía por qué, pero todos sentían que algo iba a pasar. Jalil caminó hacia el piano. No miró a nadie, no buscó miradas, solo se sentó, puso sus manos sobre las teclas. Y por un momento, se quedó inmóvil, su corazón latía rápido. Esto, no era su zona de control. Pero entonces, cerró los ojos, y tocó la primera nota. En ese instante, todo cambió, las conversaciones bajaron, los sonidos desaparecieron, y la melodía, llenó el lugar. No era música común, era algo que se sentía. Una chica olvidó su café. Un hombre bajó su teléfono. El camarero se quedó quieto. Porque todos sentían algo real. Jalil siguió tocando, cada nota más profunda, cada transición más intensa, y entonces, comenzó a cantar. Su voz era inesperadamente hermosa, emotiva, clara, real. Alguien sacó su teléfono, y empezó a grabar. Jalil no se daba cuenta de nada. Ni de las personas, ni de la cámara, ni de la magnitud del momento. Solo estaba él, y su música. Cuando terminó, hubo un silencio, y luego, aplausos, pero no cualquiera, sinceros, sorprendidos, admirados. Jalil abrió los ojos, miró alrededor,
Por primera vez, las miradas eran diferentes. No era solo admiración, era respeto. Pero el verdadero cambio aún no había comenzado. Esa noche, ese vídeo se compartió. Primero unas pocas personas, luego más, y de repente, estaba en todas partes. ¿Quién es? ¿De verdad es él? ¿Cómo lo ocultó? No es solo guapo. Los comentarios crecían, las vistas subían, y había algo que Jalil no sabía. Su vida nunca volvería a ser la misma. Continuará. Fuego. La verdad de la que no puedes escapar. Medianoche, la ciudad estaba en silencio, pero las pantallas seguían brillando. Un vídeo se estaba expandiendo. Un hombre al piano, con los ojos cerrados, sintiendo cada nota. Jalil, al principio, unas pocas vistas. Luego miles. Y después, algo imposible de detener. Se volvió viral. Cuando amaneció, todo había cambiado. Pero Jalil aún no lo sabía. Su teléfono empezó a sonar. Sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas. Pero él despertó como siempre. Sin saber nada, tomó su teléfono, lo desbloqueó, y en ese momento, el tiempo se detuvo. 99 más notificaciones. Frunció el ceño. Esto no era normal. Abrió los mensajes. Eres tú. No lo puedo creer. ¿Por qué ocultaste esa voz? Estás en todas partes. Su corazón se aceleró. Abrió las redes. Y ahí estaba. Su vídeo. Millones de vistas. Miles de comentarios. Sus dedos se quedaron quietos. Sus ojos fijos en la pantalla. Los comentarios fluían. No es real. Guapo y talentoso. Nos engañó. Ese talento no se esconde. Jalil bajó lentamente el teléfono. Respiró profundo. Pero no se calmó. Algo dentro de él cambió. Se acabó, susurró. Pero no era el final. Era el inicio. Cuando salió ese día, todo era distinto. Las miradas habían cambiado. Ya no solo lo miraban. Lo reconocían. Entró a la cafetería. La misma, pero diferente. El camarero, nervioso. ¿Eras tú ayer? Jalil dudó. Luego asintió. Sí, increíble. Jalil sonrió levemente. Pero dentro, había una tormenta. El café llegó, pero no lo bebió. Pensó, no quería esto. Oh, sí, por primera vez. Tenía que ser honesto consigo mismo. Entonces, un mensaje nuevo, de alguien desconocido. Te escuché ayer, sentí algo por primera vez en mucho tiempo. Gracias. Jalil lo leyó otra vez. Y otra, y algo dentro de él empezó a cambiar. No era solo un vídeo. Había tocado a alguien. Pero luego, dudas. ¿Y si ahora solo quieren esto? ¿Y si dejo de ser yo? ¿Y si pierdo el control? Por primera vez, tuvo miedo. Esa noche llegó a casa. Cerró la puerta. Silencio. Pero diferente. Miró el piano. No se acercó, porque ya no era solo suyo. Dio un paso. Se detuvo. ¿Y si toco otra vez? Para todos. Esa pregunta, lo cambiaría todo. El teléfono vibró. Un mensaje. Harías un directo. Jalil cerró los ojos. Respiró. Y por primera vez, estaba a punto de decidir. Continuará. Fuego. Bajo la luz. Noche. Las horas avanzaban. La ciudad seguía su ritmo. Pero esta vez, muchos miraban el mismo lugar. El teléfono de Jalil no dejaba de vibrar. Haz un directo. Canta otra vez. Queremos escucharte. Los mensajes no paraban. Y él estaba en medio del salón. En silencio. Mirando el piano. Pero esta vez, no era solo un piano. Era un escenario. Se sentó lentamente. Tomó su teléfono. Abrió el directo. Su dedo quedó sobre iniciar. Su corazón latía fuerte. Esto no era solo un directo. Era mostrarse completamente. ¿Y si fallo? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fue solo un momento? Pero dentro de él, una voz. Ayer fue real. Cerró los ojos. Respiró. Y presionó. El directo comenzó. Silencio. Luego, los números subían. 100, 500, 1000, 5000. Comentarios. Está aquí.
por favor toca. No puedo creerlo. Jalil no habló mucho, solo miró a la cámara. Fuerte, pero vulnerable, dijo, esto es nuevo para mí. Y, difícil. Comentarios. Estamos contigo. Eres increíble. Respiró, y giró hacia el piano. Puso sus manos, antes de cerrar los ojos. Miró la cámara. Este soy yo. Primera nota. Silencio total. Segunda. Y luego, la música. Más fuerte, más profunda, más real. Y comenzó a cantar. Su voz, clara, segura, emotiva. Las personas, conectadas. Algunas lloraban, otras, solo sentían. Comentarios. Estoy llorando. Esto es arte. Esto es alma. Jalil, por primera vez sin miedo. Sin esconderse, para todos. Cuando terminó, silencio. Y luego, explosión. Corazones, mensajes, emoción. Increíble, real. Jalil sonrió. Creo que ya no voy a esconderlo. Y en ese momento, todo cambió. No era solo talento, era aceptación. Y esa noche, no solo se volvió viral, se volvió inolvidable. El poder de ser tú mismo. Pasaron los días, pero esa noche, nunca desapareció. La vida de Jalil cambió por completo. Redes sociales explotaron, seguidores aumentando, millones de vistas, mensajes. Me diste esperanza. Lloré por primera vez en años. No eres solo artista. No podía leer todo, pero sentía algo claro. Ya no estaba solo. Pero la fama no solo trae luz, ofertas, entrevistas, escenarios. Todos lo querían, pero ahora, por lo que era dentro. Y eso pesaba más. Una noche, en casa, silencio. Su teléfono vibraba. No lo miró. Se sentó al piano. Sin cámaras, sin presión, sin expectativas, solo él. Puso sus manos, no tocó, pensó, ¿quién soy? ¿El que ven, o el que soy aquí? Cerró los ojos, respiró, y tocó, esta vez, solo para él, la melodía, simple, pero real, y entendió, soy ambos. Sonrió, ya no se escondía, estaba completo. Semanas después, primer concierto, sala llena. Luces, silencio. Jalil salió, aplausos, respiró, se sentó, miró al público, sonrió, y tocó, y todos sintieron, porque ya no era solo talento, era verdad. Cuando terminó, todo el mundo de pie, pero lo importante fue la primera nota, porque era su promesa, seré yo, y lo fue. Fin. Estrella fugaz.